Diga conmigo, seguir instrucciones no es fácil. Vamos, dígalo otra vez. Seguir instrucciones no es fácil. Y no es fácil, dígalo conmigo, y no es fácil para el que no le gusta seguir instrucciones. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Ahora diga conmigo, seguir instrucciones te ciñe los lomos. Y de eso nos quiere hablar el Señor en esta noche, amén. De seguir instrucciones. Gloria a Dios. Vamos a ver si el Señor me ayuda. Ando un poquito afectada de la garganta. Y pastor en la mañana me dice, ¿usted cree que pueda darle frente a lo de la noche? Yo le dije que me dejara pensarlo, porque humanamente hubiera dicho que no podía, pero tenía que consultarlo con mi jefe inmediato. El Señor me dijo que sí tenía que traer esta palabra para hoy. Así que diga conmigo, hoy hay una palabra de parte de Dios para mi vida. Aleluya. Vamos a leer varias porciones de la palabra y quiero que vaya al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Yo pedí la versión Nueva Traducción Viviente, así que la vamos a leer ahí. Primera de Reyes, capítulo 18, y es el verso 41. Te lo pasé mal, creo que puse 4 y me faltó un 1. Verso 10, en capítulo 18, verso 41. Estamos, dice ahí. Luego Elías dijo a Acab, vete de comer y a beber algo. Esto sucede después de que Elías tuvo el enfrentamiento con los profetas de Baal. Cálmese que no lo voy a predicar lo mismo que el pastor. No me apunte, escuche. Sigamos. Dice, luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oído el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Diga conmigo, rugido. Seguimos. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo. Diga conmigo, monte Carmelo. Se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Seguimos hasta el 46. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. ¿Cuántas veces? 7. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como el tamaño de la palma de un hombre. Seguimos. Que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, que Acab era el esposo de ¿quién? De Jezabel. Sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Yo digo que eso tuvo que haber sido como un huracán en aquel momento, ¿verdad? Y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Amén. ¿Usted sabe por qué Elías le dice a su sirviente que fuera a ver 7 veces? La distancia del monte Carmelo, en la imagen número 2 que le puse, donde se ve la montaña, esa misma,
Ese es parte del Monte Carmelo. Diga conmigo, Monte Carmelo. Ahorita usted se va a dar cuenta por qué le estoy poniendo a repetir tantas veces eso. Monte Carmelo, según historiadores, dice que donde estaba Elías orando al Señor para que lloviera, porque Elías había mandado una sequía y dijo: hasta que yo diga va a llover. Y entonces, después de aquel gran triunfo contra los profetas de Baal, Elías sube al Monte Carmelo, a la cúspide más alta, y empieza a orar al Señor para que llueva. Él ora y manda acá a comer y a beber. Le dice: vaya, entreténgase con lo que usted sabe hacer mejor en aquel momento los reyes, que era comer y beber. Cuando Elías manda a su sirviente, según historiadores, ese sirviente tenía que caminar aproximadamente 10 kilómetros al punto donde Elías lo estaba mandando para ver si venía la lluvia. Dice que escuchó no un sonido, dice que escuchó un rugido. Ya Elías había escuchado la tormenta. Y dice que el criado sube y le dice: no hay señal de lluvia. Entonces Elías le dice: pues tienes que volver a ir 7 veces más. Él era el hombre que Dios había puesto a la par de Elías. Criado va. Imagínense cuántas veces caminó los 10 kilómetros que, según los historiadores, era lo que tenía que caminar ese hombre para llegar al punto donde él podía ver. Y ese hombre fue 7 veces. La primera instrucción para él no fue fácil. Aquí no cuenta cuál habrá sido la actitud de este hombre cuando Elías lo manda. Pero yo digo, bueno, conociendo todo lo que Elías hizo, conociendo hoy su biografía, uno diría, bueno, él sabía que algo iba a pasar. Y por eso ese hombre fue 7 veces. Diga conmigo, 7 veces fue. Y en la última vez que sube, dice que vio una pequeña nube como del tamaño de la palma de un hombre. Cuando ese criado vio esa palma, esa nube, él dijo: viene lluvia, porque esa es la señal. Pero tampoco de eso nos va a hablar el Señor, de la lluvia. Tampoco de eso. ¿En cuál monte estaba aquí Elías? En el Monte Carmelo. ¿Usted sabe qué significa instrucciones? Porque ese es el tema que el Señor nos va a dar en toda esta semana. Dice que la instrucción es un curso que sigue un proceso que se está formando. Cuando usted le dan una instrucción es porque hay un proceso que se va a empezar a formar, que son unas pautas importantes que si usted las hace de la forma en que la persona le está diciendo, su proceso va a ser exitoso. Por eso la palabra del Señor para hoy, para nuestras vidas, es que seguir instrucciones ciñe nuestros lomos, y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Dice que también las instrucciones son un conjunto de reglas o advertencias que nos van a llevar a un fin determinado. Ay, tengo tantas ganas de soltarle la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Entonces, el Monte Carmelo, donde estaba Elías en este momento, donde ocurrió la batalla contra los profetas de Baal, también Elías ahí tiene el encuentro con la tsunamita cuando ella corre a buscar a Elías para que le resucite a su hijo. Y resucita a su hijo, ¿verdad? Que manda al criado y el criado no entiende. Y ahí hay un pasaje ahí poderoso donde Elías le dice: toma mi báculo, o sea, toma mi bastón. La autoridad, era una autoridad delegada, eso significaba. Y ve y ora tú por el niño. Y le dice: cíñete tus lomos. Lo que está haciendo el Señor durante toda esta semana va a ser ceñir nuestros lomos. Y entonces dice que el criado se ciñe los lomos, va, pero no creyó en esa autoridad delegada, no ocurre nada.
Pero de eso tampoco nos va a hablar hoy el Señor. Solamente quiero hablarle, y suceden mucho más cosas en el Monte Carmelo. Pero en este caso solamente voy a traer a memoria estas dos situaciones. Una victoria de nuestro Señor, usa a Elías y hace descender fuego. Consume todo el agua que estaba en la cuneta y se consumió, se vaporizó y Dios triunfó. Diga conmigo, fue una gran victoria. Cuando tiene el encuentro con esta mujer sunamita, igual en la misma área del Monte Carmelo, hubo resurrección. Otra gran victoria. Pero luego de esto, dice la palabra que el Monte Carmelo significa, oiga lo que significa Monte Carmelo, significa el huerto de Dios. El Monte Carmelo es el segundo Edén. Es el Edén, significaba el Edén de Dios aquí en la tierra. Por eso en el Monte Carmelo Dios entrega las victorias a sus hijos y les da a conocer el poder y la autoridad que tienen. Y en el Monte Carmelo Dios les da a conocer que la identidad que ellos tienen es la identidad de Él como Padre, que tenemos autoridad, que tenemos poder, que si le creemos las cosas pueden ocurrir. El Monte Carmelo significa esa tierra del jardín de Dios, donde Dios va a venir y nos va a hacer conocer todas esas grandes proezas que dice que nos seguirán milagros, señales y prodigios. El Carmelo en este momento de la historia fue el escenario que Dios tomó para Elías, para demostrarle que el hombre que escucha a Dios y que le teme es el mejor escenario, el Monte Carmelo. El mejor escenario donde Dios viene y hace sus grandes proezas a través de sus hijos. Ese fue el escenario de Elías en este momento. Dice que el Monte Carmelo simboliza la prosperidad del hombre y de la mujer que le teme a Dios. ¿Por qué? Porque en el Monte Carmelo es donde nosotros liberamos a los cautivos. En el Monte Carmelo es donde ponemos nuestras manos y los enfermos son sanos. En el Monte Carmelo es donde se ven las proezas del Señor a través de nosotros, pero entendiendo que el poder que hay en nosotros no es nuestro, sino que es del Padre, que nos toma como ese prisma, como ese pedazo de vidrio que Él se posa en nosotros y nosotros proyectamos la gloria de Dios para el ser humano. Por eso dice que el Monte Carmelo es un símbolo de prosperidad. Pero no habla de una prosperidad solamente financiera, habla de una prosperidad espiritual del hombre, donde ahí está nuestra verdadera riqueza, donde está nuestro verdadero propósito. Dice la palabra, dice la historia, que el Monte Carmelo tenía cuevas, pongamos las cuevas, tenía cuevas. Y dicen que en estas cuevas, dicen que eran muy estrechas, pero que cuando usted entra son pero extremadamente espaciosas. Lo único estrecho es la entrada. Y dice que en el Monte Carmelo hay aproximadamente 100 cuevas. 100 o 1000, déjeme ver si me equivoqué. Aproximadamente 1000 cuevas. 1000 cuevas. Dicen que son un refugio poderoso para la gente fugitiva, para la gente que hizo algo malo. Entonces la gente iba y se escondía en las cuevas del Monte Carmelo. Pero no cualquiera lograba, escúcheme bien, no puede distraerse de esto, porque ya casi llegamos al clímax de lo que Dios quiere decirle. Dice que estas cuevas no estaban colocadas a las faldas del Monte Carmelo, sino que las cuevas están colocadas en los lugares más altos.
Entonces la persona que quería esconderse en una de esas cuevas tenía que escalar, tenía que sudar, como decimos, la gota gorda, tenía que rasparse, tenía que sacrificarse para poder llegar a una cueva de estas. Entonces en aquel momento las autoridades no buscaban a los fugitivos y sabían que se habían ido a esconder ahí. Los dejaban. Ahora veamos otra parte de la historia. Dice, todavía no entremos a la otra parte, dice la palabra en el libro de Cantares, capítulos 6 y 7, compara la cabellera, la cabeza de su amada con el monte Carmelo. En el libro de Isaías, en el capítulo 35, compara la belleza del monte Carmelo con la grandeza y la belleza de Dios. Entonces quiere decir que el monte Carmelo es un lugar hermoso. Fíjese que el monte Carmelo es un monte, pero no es tierra, es roca. Y no se explican cómo en esa roca puede florecer, puede haber pasto, puede haber flores. Dice que ahí hay en el monte Carmelo, brotan abundantes manantiales. Tiene árboles de laureles, mirtos, encinas, tamarindos, cedros, pinos, algarrobos, lentiscos. Dice que hay, pero es que por eso es llamado el segundo Edén, porque hay de todo. En un lugar donde nadie diría que podría haber algo tan asombroso, vegetación. De hecho, dice la historia que el monte Carmelo y sus cuevas en el año 2012 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Porque es inexplicable ver cómo tanta naturaleza puede nacer de una roca. Es inexplicable cómo de una roca puede salir agua, manantiales, abundantes manantiales. El monte Carmelo, porque un milagro no es algo natural, es algo sobrenatural. Entonces el monte Carmelo tiene que ser algo sobrenatural, porque ahí es donde ocurre, donde nosotros como su pueblo, como sus hijos, reflejamos el poder del Padre al cual le creemos. Ahora sí vamos a pasar al otro lado de la historia. Vamos a ir a Primera de Reyes. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8 y 9. ¿Qué? Elías oró por lluvia. ¿Y qué sucedió? Llovió. Donde había sequía, ahora había abundante. ¿Y se sabe por qué Elías le había dicho al siervo que le fuera a decir al rey Acab que se fuera? Porque como habían durado ya casi 3 años de sequía, todos los ríos habían secado. Y entonces si la lluvia caía, esos ríos ya no iban a estar secos, iban a volver a llenar y el rey no iba a poder regresar a Jezreel. Pero vean esto. Primera de Reyes 19, versos 8 y 9. Después de que pasa, oran por lluvia, mata a los profetas de Baal. Acab el cobarde llega donde Jezabel y le dice, y le soltó toda la sopa, mató a todos sus profetas y me mandó a comer. Y dijo que después me dijo que me fuera porque ya iba a llover. Y mira, ya está lloviendo, porque la historia dice que apenas Acab llega a casa, la lluvia cayó. Y entonces ahí se viene la amenaza de Jezabel. Envíenme el mensaje y vea el verso 8 y 9. Entonces se levantó Elías, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. El monte Sinaí es el monte Oreb también. Verso 9. Allí llegó a una cueva. ¿Dónde llegó? Donde pasó la noche.
Entonces el Señor le dijo: Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué Dios no mete en una cueva a Elías, en una cueva del Monte Carmelo, si ahí habían 1000 cuevas? ¿Por qué Dios saca a Elías del Monte Carmelo, donde él ha experimentado grandes victorias, donde ha visto el poder y el respaldo de Dios? Dios pudo haberlo llevado, porque la historia cuenta que cuando Elías se dispone a huir, hay ángeles que Dios envía y le dan de comer, y el último ángel le dice: levántate y come, porque te falta mucho camino. Es que Elías sí sentía temor, claro. Yo he sentido temor en muchos retos, en muchas cosas del ministerio. Pero mi temor no aísla a Dios de mi vida. Es cuando Él envía a ese hermoso consolador y que me dice: levántate porque aún hay mucho, te espera mucho. Pero mi pregunta es: ¿por qué, si en el Monte Carmelo habían cuevas, por qué Dios no hace huir a Elías a una cueva del Monte Carmelo, sino que lo hace caminar 40 días y 40 noches para llevarlo al Monte Oreb, para llevarlo ahí al Monte Sinaí, que se meta en una cueva del Monte Sinaí? Y aquí es donde Dios me decía: es lo que he hecho con la casa de Tiempo de Milagros estos 7 días. Los estoy sacando del Monte Carmelo, donde han visto destellos de mi gloria. Pero ahora los estoy haciendo un sacrificio, porque Dios pudo haber metido a Elías en una cueva del Monte Carmelo, pero él no quería. Y ya le voy a decir cómo descubrí que fue que Dios no quería ese mismo escenario. Porque este escenario no era el escenario que Dios quería, ni le servía a Dios para lo que iba a hacer con Elías. Entonces lo hace caminar 40 días y 40 noches. Un hombre que había visto, un hombre que había obedecido a Dios. Cualquiera diría: Dios, ¿por qué lo hizo caminar tanto? Que fue lo primero que yo dije. Señor, lo merecía. Era tu siervo en un momento así como Elías, que se sentía, porque cuando Dios le pregunta después de ese pasaje: ¿por qué? ¿Qué haces aquí? Él dice: he sentido un vivo celo de Dios en mí, y han matado a todos tus profetas y solo quedo yo. Él estaba diciendo: Señor, yo te amo, pero estoy lleno de miedos y de temores. Él fue sincero. Cualquiera hubiera dicho: ¿por qué Dios lo hizo caminar con todo lo que él sentía, con todo lo que él luchaba? 40 días, 40 noches. Posiblemente lo que usted ha pensado: ¿por qué, si yo le he servido a Dios? ¿Por qué, si yo he estado ahí? ¿Por qué Dios me saca? ¿Por qué Dios no me responde más fácilmente? Porque cuando Dios va a dar nuevas instrucciones, necesita hacernos sacrificios. Necesita que nosotros hagamos sacrificios merecedores de esa nueva instrucción. Por eso Dios no deja a Elías en una cueva del Monte Carmelo, sino que lo saca del Carmelo y lo lleva al Monte Sinaí. Porque el Monte Sinaí es el monte de Dios. El Monte Sinaí es el monte de Dios. Allá es el huerto, allá donde yo disfruto de todo lo bello de Él. Pero aquí el Monte Sinaí es mi lugar de intimidad con Él. Es mi lugar de revelación con Él. Es mi lugar de nuevas instrucciones con Él. Por eso el Señor dijo: 7 días. Muchos aquí han venido y dijeron: ¿por qué 7 días en el tiempo de vacaciones? El pastor no lo pudo haber hecho en otro momento. ¿Qué van a disfrutar mis hijos? ¿Por qué 7 días? ¿Por qué no 4 días? Porque es que eso no nació en el corazón de él. Y él no puede decirle a Dios: ¿por qué 4 días? Porque en ese tiempo simplemente obedece. Elías no le dijo: Señor, 40 días. Ya él sabía.
Desde que él sintió en su corazón caminar hasta el monte Sinaí, ya él sabía cuánto trecho. Como cuando nosotros vamos ahora para San José y nos vamos por Turrialba, usted dice, fijo, me como 4, 5, 6 horas. Así fue Elías allá. Cuando sintió y sabía, monte Sinaí, 40 días y 40 noches, lleno de temor, lleno de zozobras, lleno de interrogantes, lleno de cosas. Pero aquí en el monte Sinaí, en el monte Horeb, ahí donde él viene y se mete en una cueva. ¿Sabe por qué también Dios no permitió que Elías se metiera en una cueva del monte Carmelo? Porque era para fugitivos. Y Dios no tiene siervos fugitivos. Dios tiene hijos. Dios tiene hijos con ADN que se parecen a él. Y por eso lo sacó de allá, lo trajo al monte Sinaí y lo metió en una cueva y no lo dejó mucho ahí. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El monte Horeb, donde fue aquel encuentro sobrenatural de Moisés cuando la zarza ardía y no se consumía. El monte Horeb es el monte donde Dios te traslada a la intimidad. Cuando tú te preguntas, ¿por qué ya aquí, en el monte Carmelo, aquí, yo oro y ya no siento lo mismo, Señor? Oro por los enfermos y quiero un nuevo reto. Se siente esa, porque ya Dios le está diciendo, ya no es tiempo de estar en el monte Carmelo. Ahora es tiempo de venir al monte Horeb, al monte Sinaí, porque tengo nuevas instrucciones para ti. Tengo una nueva temporada para ti, pero necesito decirte cómo hacerlo, por dónde ir. Necesito renovar tus fuerzas en esta cueva. En esta cueva, cuando Dios le habla a Elías, la primera instrucción que Dios le da es que salga de la cueva. Y cuando él sale de la cueva ocurre todo lo que el pastor contó ayer, todas las manifestaciones, pero en el silbido apacible era cuando Dios vino. ¿Por qué? Porque Dios no estaba bravo con Elías. Ese silbido era fuerza, consuelo, templanza, amor. Él sabía que Elías estaba cansado también. Él sabía que Elías necesitaba entrar a otra temporada, a otro ciclo. Aunque a la gente no le guste y siempre diga cosas de las temporadas y los ciclos, perdóneme, pero sí existen. Usted se mira hace unos años atrás y usted verá que usted no es el mismo y no es la misma. Y tú puedes decir, aquí en este yo cambié, logré esto, en este otro me animé a hacer esta otra cosa, en este otro hice esto, en este logré esto, en este alcancé esto. Quiere decir que sí hay temporadas y nuevos ciclos en él. Aquí hay personas que sienten que están en el ministerio, sienten que algo falta, porque es que el tiempo aquí en el monte Carmelo para experimentar nuevas cosas, para tener nuevos niveles de gloria de nuestro Señor, aquí el combustible se acaba. Y el único lugar donde nosotros llenamos de combustible es en su presencia, el monte Sinaí, el monte Horeb, donde Él me está esperando con esa zarza también que no se va a consumir, donde te dice, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar aquello, tienes que cambiar esto. Pastora, Dios le dice a usted que tiene que cambiar, claro. Cosas tan sencillas. Alguien me dijo una vez, pastor, últimamente la veo con muchos vestidos flojitos y así. Estuve en el monte Horeb y el Señor me dijo, no te quiero más con vestidos ajustados, te quiero
como mi reina, que quiero con vestidos flojos. Pastora, ¿se lo dijo? Sí. ¿Y sabe cómo fue la confirmación? Los vestidos que he tenido, la mayoría de ellos han sido regalados. Y hasta ahora yo estoy contando esto aquí, se lo conté al pastor, que el pastor siempre me decía, es que usted con esos vestidos, y él no me decía, a veces yo me refunfuñaba, ¿verdad? Me ponía como eléctrica, y yo le dije a él, deje que Dios trate conmigo también. Y un día en medio de la nada el Señor me lo dijo, aquí, es aquí en el monte Oreb, es aquí donde Él te va a decir que está bien, que está mal. Porque me lo dijo a mí, no quiere decir que usted lo tenga que hacer. Fue un trato conmigo. Estos 7 días nos está sacando del monte Carmelo. Los que vinieron ayer y los que vinieron hoy ya han salido del monte Carmelo y están caminando para llegar al monte Sinaí, al monte Oreb, donde Él te va a decir, esta es tu dirección. Ayer te dijo, bloquea tus emociones. Óigame, usted a partir de mañana debería traer un cuaderno con un lapicero, una libreta, una hoja blanca, y empiece la primera instrucción, fue bloquear mis emociones. Yo he estado orando porque yo le decía al Espíritu Santo, casualmente, y anoche le contaba el testimonio al pastor cuando íbamos en el carro, no aguanté llegar a la casa y se lo dije. Yo estaba ahí sentada, sumergida en el suelo, y yo le decía que yo había hecho una oración a Dios. Señor, estoy cansada de escuchar que los profetas son emocionalistas. Yo no quiero fallarte, yo no quiero abrir mi boca, osar decir que tú dijiste cuando tú no has dicho nada. No quiero que de mi boca salgan 2 aguas, Señor, quiero ser solamente la tuya. Yo no quiero cometer los errores que otros profetas han cometido. Yo no quiero venderte por dinero. Yo no quiero decir algo porque alguien lo quiere escuchar. Yo quiero decir lo tuyo. Duro, hermoso, tiempo de consolar, pero hay tiempo también de corregir, y eso le toca a los profetas. Y aunque aquí hay una compañía de profetas que se están formando, la recarga cae sobre mí. Y yo estaba bloqueando mis emociones y yo decía, no, esto. Y entonces esa noche yo le decía al Señor, Señor, me da miedo que un día mis emociones se desbloqueen, porque tampoco es que quiero ser una generala, pero tener un equilibrio hermoso en que Él se sienta contento conmigo. Por lo menos en eso, porque fallaré en otras, pero por lo menos para lo que Él me ha llamado, hacerlo tan perfectamente, porque me he equivocado como madre, me he equivocado como hija, me he equivocado en muchas áreas. Y anoche cuando el pastor daba la palabra, fue como ese bálsamo, como esa paz. Y yo decía, Señor, mi esposo no tenía idea de lo que yo estaba ahí, pero tú eres mi amado. Quiere decir que lo que estoy bloqueando, y era lo que él me decía ayer mientras escuchaba la palabra del apóstol, él me decía, tú no te estás convirtiendo en un robot, tú estás renunciando a todo lo tuyo por escogerme a mí. Y yo te doy mi sello de garantía de que todo va a salir bien. Aquí, en el monte Sinaí, en el monte Oreb, es donde tú escuchas sus instrucciones. Porque allá en el monte Carmelo hay mucha bulla, hay muchos aplausos, hay mucha gloria.
Por eso hoy en día tenemos mucha gente conocedora y llena de púlpitos, de emociones, porque quieren estar allá en el Monte Carmelo y ya las instrucciones se acabaron. Ya no quieren más instrucciones de Dios, pero quieren estar en este escenario porque es lo que me gusta. Porque yo puedo manejarlo. Porque se han vuelto tan maestros, tan actrices, tan actoras, que saben que si lo piden en el nombre de Jesús y lo creen, Dios va a cumplir su palabra. Pero llega un momento en el que Dios corta eso, porque ahí va a haber un tiempo necesario para estar aquí en el monte Sinaí. Tiempo de milagros. El Señor nos sacó del monte Carmelo y nos tiene en el monte Oreb. Instrucciones. Número 1, bloquear emociones. Las emociones te van a decir que no perdones. Las emociones te van a decir que no es justo lo que te están haciendo. Las emociones te van a decir que aquí también vas a sufrir. Las emociones te van a decir muchas cosas. Esas son las emociones que hay que bloquear. Pero las emociones Dios las puso ahí. Yo debo emocionarme en mi tránsito del monte Carmelo, porque sé que para donde Él me lleva va a ocurrir algo sobrenatural. Esas emociones que hay que dejarlas fluir. Y quiero leer Primera de Reyes 19:15. Después de que Dios saca a Elías de la cueva, le dice, entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo que. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo devolvió. No le dijo, quédate aquí, yo te voy a cuidar. Le dijo, devuélvase, vaya enfrente, porque vienes empoderado. Vienes con nuevas directrices, vienes con mi respaldo, entra. Este escenario donde él iba a entrar, ahí estaba la víbora de Jezabel esperándolo. Y cualquiera que está aquí, recibiendo las instrucciones en el monte Sinaí, tiene que renunciar a lo que humanamente su razón le pueda estar diciendo de lo que Dios va a hacer. Aquí uno muere a uno. Porque cuando Dios le dijo, devuélvete por el mismo camino, Elías salió muy seguro de que él no iba solo. Iba con una palabra y con aquel que lo envió y que lo iba a respaldar. Dice, regresa por el mismo camino. ¿Qué? ¿Qué viniste? Y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Y ahí sigue. Le da todo un montón de instrucciones. ¿Te cree que Elías humanamente no quería escuchar la voz de Dios y que le dijera, tranquilo Elías, yo voy a hacer descender fuego del cielo una vez más y voy a consumir a Jezabel? No. Como decimos el pastor y yo cuando vemos una película, uy, ¿por qué pasó así? Y decimos, de ahí, porque si no, no hubiera habido película. Aquí no hubiéramos visto el poder de Dios. Dios dijo, no voy a dejar viva a Jezabel, dejémosla con su escenario y su rollo, que crea que está ganando. Pero Dios estaba haciendo un plan perfecto. Dios le dijo, vas con esto, vas a ir a hacer esto, esto y esto y esto. Y en la última instrucción fue buscar a Eliseo. Vean qué hermoso. Lo devolvió. A veces vas a sentir que cuando estás en el monte Oreb y Dios te dice, regresa, te vas a decir, regresa otra vez, pero allá va a estar. Sí, aquí va a estar lo mismo. Pero vienes con una nueva fuerza, vienes con una nueva misión, vienes con una nueva visión, vienes con un nuevo reto. Vea lo que dice Primera de Reyes 19:11.
el Señor le dijo, bueno, esto era: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Ese fue el momento en el que Dios le dijo a Elías: sal de la cueva. ¿Sabes por qué? Porque cuando Elías entró a la cueva y llegó al monte Sinaí, él sabía que Dios lo había llevado ahí, porque es que quienes conocemos a Dios sabemos que cuando Dios nos saca de un lugar para meternos a otro, fijo uno espera la voz de Dios, porque Dios no hace las cosas por hacerlas. Quien conoce a Dios sabe que Dios, su palabra dice, todas las cosas ayudan a bien a los que le amamos, a los que le esperamos y confiamos en Él. Y entonces Dios no le da adentro de la cueva, porque Elías estaba lleno de temores. Dios le dice: sal de tu cueva, yo te voy a dar nuevas instrucciones. Y eso es lo que va a hacer, lo que está haciendo Dios con nosotros. Tiempo de milagros. La palabra que Dios le daba al pastor en esos días, el nombre es inmersos en su presencia. ¿Cuántos saben qué es inmerso? Inmerso es cuando una persona dirige toda su atención a una actividad que alguien va a expresar, alistándose de lo que rodea. Inmersos también es estar completamente sumergidos. En el diccionario, en un buen diccionario, usted encontrará entre paréntesis cuadrados una V, que es una acción verbal, que va a dar una definición verbal si esa palabra lo tiene, pero también va a dar una acción sustantiva, que ya ahí tendría que entrar un poquito a lo que es la sintaxis, porque hay verbos que se convierten en sustantivos, es que todo viene de Él. Jesús es verbo, pero se hizo sustantivo en esta tierra. Y entonces inmersos, cuando se sustantiva, es una actividad que el cielo ha provocado para los que quieren estar sumergidos en su presencia. Todo lo que está a su alrededor, lo que le rodea, no lo va a distraer, sino que va a estar inmersa. Toda su atención va a estar en aquello que preparó. Tiempo de milagros. La segunda instrucción. Es tiempo de salir del monte Carmelo. Y hoy entramos al monte Oreb. A partir de mañana, Dios dará instrucciones específicas. Qué dicha que algunos lo creen. Tiene que traer donde anotar, porque aunque usted me diga a mí que no se le va a olvidar, sí se le va a olvidar, porque estas instrucciones específicas van a ser para algo que Él te va a entregar, que de momento tú no lo vas a entender, pero cuando Él te diga: ya terminó el tiempo aquí en el monte Sinaí, en el monte Oreb, ya te di las instrucciones. Pero es que usted busca qué ocurrió en el monte Oreb, y ocurrieron muchas cosas en ese monte. Fueron los encuentros más sobrenaturales, hermosos con la presencia de Dios. Es donde Dios hablaba con los que Él escogía. Allá fue la manifestación. Aquí estamos. Aquí, no te lo pierdas. Aquí, a partir de hoy, estamos aquí en el monte Oreb. Apunta las instrucciones, prepárate, porque todo esto va a ser necesario para cuando regresemos al monte Oreb, al monte Carmelo, donde va a ser la acción. Por eso el título se llama Instrucciones.
te ciñen los lomos. Y quiero leer el último pasaje que está en Primera de Reyes 18:46. Ok. Dice así: entonces el Señor le dio fuerza extraordinaria a Elías. Wow, escuche bien. Una fuerza ¿cómo? Extraordinaria. O sea, fue algo que dejó a la gente, si hubiese gente en ese momento, porque solamente estaba Elías y el siervo, pero el siervo ya había salido a darle a Acab su mensaje. Se hubieran quedado así. Fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto. Usted no trajo su talit hoy, Maribel, que lo vi. Préstemelo. Dice, usted sabe que en aquel tiempo los hombres utilizaban, sus ropas, ¿verdad? Unas batas, ¿verdad? Ya lo voy a explicar. Quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab por todo el camino, gracias, hasta la entrada de Jezreel. Escúcheme bien, analice este pasaje. Elías estaba en el monte Carmelo, lejos de Acab. Él manda a su siervo a decirle a Acab que salga rápido porque la lluvia ya llega. Pero este pasaje a mí me revela. Entonces el Señor le dio, en la Reina Valera, el pasaje dice, y entonces Dios puso su mano sobre Elías. Y dice, y le ciñó, y él se ciñó los lomos. Quiere decir que entonces el Señor, ahí dice, puso su mano, le ciñó, quiere decir que ceñir los lomos, una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó en el manto con el cinturón y corrió. Quiere decir que aquí Elías se convirtió en Flash. Porque el hombre corrió, ¿y dónde iba? ¿Atrás o adelante del carro de Acab? Adelante. Corrió delante del carro de Acab, una parte del camino, todo el camino, hasta la entrada de Jezreel. ¿Quién llegó primero, Acab en su carro o Elías, que se ciñó su ropa y corrió? Porque cuando usted sigue instrucciones, Elías siguió instrucciones de Dios. Dice que Elías llegó al monte Carmelo, se inclinó, puso su cabeza entre sus piernas y oró a Dios para que la lluvia cayera. Y él se levantó y le dijo al siervo: corre, ve a ver, porque he escuchado rugido. No era una lluviecita, he escuchado rugido de lluvia que va a caer. ¿Cuántas veces el siervo fue y vino? Y a Elías no le importó un bledo que el siervo estuviera pensando lo que quería. Él dijo: Señor me dijo 7 veces va a ir él y 7 veces va a venir. El que sigue instrucciones, Dios ciñe sus lomos. Fuerza extraordinaria. Aquí es el lugar para ceñir nuestros lomos. Dios te va a dar una fuerza extraordinaria. Tú te vas a acomodar tu ropa, vas a ceñirte tus lomos y vas a salir a tomar lo que te corresponde a ti aquí en el monte Carmelo. Fuerza extraordinaria. Póngame la última imagen, por favor. Aquí lo explica mejor.
La túnica no permitía hacer trabajos pesados, esta es una clave, o pelear. Se necesitaba ceñir los lomos. Primero se remangaban para que toda la tela estuviese sobre sus rodillas. Luego se juntaban todo el material al frente, de forma que la parte de atrás quedase apretada en la falda. Luego se tiraba el exceso, o sea, de aquí, ¿verdad? Como un pañal de material hacia atrás, tirando de él las piernas hacia atrás. Se reunía la mitad en un lado, la mitad en otro, llevándolo al frente, se hacían un nudo y por último se ataban dos mitades y ya estaba listo para la batalla y el trabajo duro. Eso es lo que el Señor está haciendo con esta casa, es lo que va a hacer aquí en el monte Horeb. Va a ceñir nuestros lomos, va a decir: ya es tiempo de cambiarte tus vestiduras y que empieces, porque estamos listos para la batalla. Pastor, y tengo una palabra para usted. Y es lo siguiente. Aquí, como dice el pasaje anterior, chicos, el último. Ay, Señor. Espere, porque lo escribí en el grupo que tengo de yo misma. Aquí varios tienen, ¿verdad? Un grupo de ustedes mismos. Ok, pastor, el Señor me decía esto. Que hoy suba, pastor, suba un momento, por favor. Y por eso le pedí el Talía a esta chica, a Maribel. Que el Señor hoy pone su mano sobre ti y dice que te da una fuerza extraordinaria, como se la dio en ese momento a Elías. Que lo que has sentido y te preguntabas: ¿qué pasa que no me he sentido ahí ahora explicando eso ahí en el monte Carmelo? Es porque Él te tiene en el monte Sinaí, en el monte Horeb, te tiene en el monte Horeb. Y dice que Él hoy, ciñe tus lomos, que te tenía en ese monte, porque Él hoy ciñe tus lomos. Porque cuando Él ceñía los lomos era porque Elías estaba listo para la batalla. Cuando Dios ciñó los lomos de Elías, fue cuando venía terminando de su lucha con los profetas de Baal. Pero los saca y los lleva al monte Horeb para darle las instrucciones. Dice el Señor: aquí en el monte Horeb, hoy yo ciño tus lomos y nuevas instrucciones vendrán. No temas de lo que tus enemigos puedan estar planeando, porque nada de lo que ellos planean tendrá efecto alguna. Hoy yo simbólicamente ciño tus lomos, pero quien lo hace son las manos de mi Señor. Y te dice: no temas, corre porque estás listo para pelear. Corre porque estás listo para el trabajo duro. Por eso he traído a mi pueblo a esta casa, al monte Horeb, porque ellos recibirán instrucciones, serán preparados, porque el tiempo ya lo he apresurado. Hay un aceleramiento en el tiempo de Dios. Y dice el Señor: yo he provocado este aceleramiento. Hoy tus lomos son ceñidos, listos para la batalla, listos para la guerra, listos para el trabajo duro. Listo. Él mismo te llevará al monte Carmelo, juntamente con el pueblo que te ha dado.
Y ahí mismo, dice el Señor, será entonces tiempo de milagros. Se desatarán los milagros. Los milagros, dice, desatados los milagros, ya no será una frase slash de un logo. Se convierten en la iglesia de la ciudad. Y dice el Señor, y luego de eso serán llevados a las naciones. Escúchame bien, pastor, porque eso me lo dijo ahora aquí en el momento de la intercesión, parada frente a este púlpito, y él me decía: te llevaré a las naciones y te llevaré porque voy a llevarte a las iglesias que yo he escogido como iglesias de ciudad. Para eso Él te está preparando. Pero dice, primero convertiré esta iglesia en la iglesia de esta ciudad, porque del pan que hagan es del pan que pueden repartir. Te llevará específicamente a naciones y recibirás muchas ofertas para ir. Pero dice el Señor, yo te haré entender a cuál es que tú irás, porque esa será la iglesia que yo escogeré como iglesia de esa ciudad. Y dejarás pan fresco ahí. Y se desatarán los milagros, las señales y los prodigios, porque son los ingredientes que llevan ese pan que dejarás en las naciones. Tus lomos hoy son ceñidos con un instrumento profético, un talí, con zit. Lo que tocó la mujer del flujo de sangre fue un zit, y de ahí salió el poder. Del poder fue cuando Jesús se volteó y dijo: ¿quién ha tocado mi manto? Porque poder ha salido de mí. Un zit. Eso es lo que hoy Él ciñe tus lomos de poder. Pero también ciñe los lomos de esta casa. Póngase sobre sus pies en esta noche. Él nos está sacando del monte Carmelo y nos está trasladando al monte Oreb, donde Él te verá cara a cara. Escucha bien y anota bien lo que Él te diga ahí. Te hará sentir de lo que tendrás que renunciar, de lo que los ajustes que tendrás que hacer. Nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar. Él te lo dirá. Tiempo de milagros. Y es que cuando nos llama a la iglesia de la ciudad, no está hablando de mí, del pastor, ni tan solamente de mis hijos. Está hablando de cada uno de nosotros. Tú eres portador de esa gloria. Tú tienes que entrar hoy decididamente al monte Oreb. Entra al monte Oreb y dile: aquí estoy, Señor, haz lo que hizo Elías. Un vivo celo siento. Te amo, pero me equivoco tanto. Te amo, pero tengo tantas dudas. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, porque tu sierva escucha. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Y hoy yo salgo, sí, Señor, con razón sentí aquí que estaba luchando en mis fuerzas. Hoy entro al monte Oreb a escuchar tus instrucciones, a mirarte porque no quiero perderte. Quiero que me enseñes cuál es el camino. Quiero tener
revelaciones, nuevas estrategias. Quiero ser de bendición para el equipo donde estoy, con quien trabajo. Quiero bendecir a los que trabajan conmigo. Quiero bendecir a mi líder. Quiero ser ayuda y no carga, Señor. Necesito entrar al monte Oreb, porque ya las instrucciones se han acabado. Pienso qué hacer y no puedo pensar qué más hacer. Sácame del monte Carmelo y méteme al monte Oreb. Ahí es donde necesito estar, escuchar tu voz. Hoy entro al monte Oreb, hoy entro al monte Oreb. Estos 7 días no serán fáciles, y de ahí en adelante habrán otros días que no serán más fáciles. El sacrificio, la entrega, pero entenderé que así como sacaste a Elías del monte Carmelo para llevarlo al monte Oreb, Señor, ahí mismo 40 días y 40 noches, pero nunca lo dejaste solo. En medio de ese trayecto mandaste ángeles, lo alimentaron. He visto tu mano en medio de este trayecto. No me has dejado solo, no me has dejado sola. Habla con Él, habla con Él.